Ahí se va. Muy buenas noches para todos, a los miembros de la mesa, a este selecto auditorio. Al empezar quiero mencionar que fui objeto de un doble privilegio por parte de Marisa y también de José Manuel de Manu. En una primera instancia, al solicitarme un texto, una reflexión que alguna vez había escrito sobre la situación de la educación superior y que la gentileza de ellos está incluido dentro del libro que hoy estamos presentando. Y por el otro lado, una visita que le hacía acá a Manu, me decía, como solemos hablar más en guaraní que en castellano, me dice, acotango a Marisa y Bogotá, a Bellín, y Bupijarel, decir algunas palabras esta noche. Y obviamente, como todos, esto implica en este caso hacer ejercicio en lo que dice el libro, el pensamiento y el pensar. Y desde ese punto de vista, yo quiero hacer una referencia, sobre todo a la persona que es la causa de este libro. Obviamente destacando el valioso trabajo de las dos compiladoras y autoras al final de Pensamiento Paraguayo, inspirado en el trabajo intelectual de José Manuel Silvero Arevalo, son Marisa y Sandra. Pero sobre todo en el caso de la persona de José Manuel, así de una forma muy común, tan nuestra, hay que preguntarnos si quién es José Manuel, era para mí en algún momento, ¿verdad? Y hurgando un poco, yo encontré en José Manuel 4 etapas que ha desarrollado a lo largo de este corto tiempo de su vida, porque es una persona extraordinariamente joven, con una producción fantástica. Yo puedo asegurarle que es envidiable la trayectoria que tuvo y que tiene y que tendrá, por supuesto. Está marcado por el éxito. Dice el refrán tan popular que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Obviamente José Manuel nació con estrella, ¿verdad? Y desde ese punto de vista yo les decía 4 estadios. El primero, el de ser un ciudadano de origen campesino, como Tuguave, de Cazapave, a Pepe San Juan de Pomuceno. Nace en un tiempo que ni siquiera, hoy tenemos un trayecto asfaltado, en ese tiempo ni siquiera había eso, un ambiente rural, agreste, pero nace al interior de una familia, yo creo, extraordinaria también. Un padre, Caray Guazú, una madre, Caray, de esa que seguramente todos podemos envidiar, el poder tener una madre como ella, o como probablemente muchos de los que estamos acá, o todos los que estamos acá tenemos, ¿verdad? Que siempre el mejor sentimiento que tenemos hacia nuestros padres. Pero en particular, yo rescato eso porque en más de una ocasión hablando con él o con Virgilio, que es el otro hermano que está allá, siempre han recordado a sus padres como personas extraordinarias. Y el mejor recuerdo que les quedó de ambos, que ya no están físicamente, son los valores. Valores tan importantes en un tiempo en que prácticamente esa palabra pasa a ser casi desconocida, un tanto gastada por algunos, ¿verdad? Y crece allí en un ambiente, repito, rural, al amparo de estos padres, de sus amigos. Ahí uno puede imaginar todavía un Pinandí recorriendo, jugando, lo tradicional, observando. Y allí ya tiene un primer vínculo con lo que en adelante va a ser su pasión, que es la observación, el análisis de las cosas. Porque yo creo que, como muy pocos, nosotros los paraguayos tenemos esa, en el fondo creo que es una virtud, de la observación. A nosotros nunca se nos escapó nada, ni se nos escapa nada a la hora de tener que observar, analizar y sacar conclusiones. Es fácil entre nosotros encontrar a gente que recibe veces, como recordábamos recién con el querido doctor Ledesma, los marcantes. Esos son productos de la observación. Casi nunca la gente se equivoca. Tenía un amigo al que le llamaban Yaguay Paquete, ¿verdad? Que no, ni siquiera pisa todo el tiempo por batita y pues esa caja de Maorí. Bueno, decir eso, o por ejemplo, en esa observación que es la base de la filosofía o del pensamiento, nosotros tenemos una característica continua de todo lo que existe alrededor nuestro, pasa por nuestro análisis y nuestra interpretación.
El guaraní en ese sentido siempre fue un idioma bastante sabio. Cuando alguien le pone el nombre a un lugar, uno ve lo que es el lugar. Si el lugar se llama en este caso Bocayatú, al decir Bocayatú uno ve Bocayá. Parece que hay solamente Bocayá, pero ¿qué es lo que significa? Que abundan las plantas en Bocayá y hay otras más también. O cuando uno dice Yaguaretecuá, uno ve Yaguareté, pero obviamente hay otros elementos que más abundan. Y en el caso, por ejemplo, de ese poder de análisis y de comparación, yo creo que esa forma tan, a lo mejor pequeña, un pequeño mundo de filosofía y de pensamiento del paraguayo, el hecho de poder manifestar que son los ñenga. Siempre me llamó la atención uno de esos ñenga que dice, de arriba de Bahí, Cururu Ñemboquí. Iba ahí más allá, o la Cururu Ñemboquí y Bahía. Pero fíjense que para que se produzca ese ñenga, en su momento, mientras por acá había el problema del dólar, una guerra en gestación, algún tipo de problema internacional, el paraguayo que hizo que hace un cero al sapo, cosa no usual, impensable en otras situaciones, ¿verdad? Mañana me cururo, mañana. A mí pisa algo, pues esa sabe oye bobe. Ahora esa por oye bobe, esa iba a ir. Y de allí le compara con su pisa. El hecho de hacer esas comparaciones no son casuales. O sea, él tuvo que ver. Si dicen de arriero yurume me cacerola, sabe perfectamente que la cacerola es grande. Y compara. Si dice de cuñares de macané caballo calecita, el que fue a la calecita y vio que el caballo y a la calecita siempre estuvo en el macané. Y de allí viene la comparación. Y él creció allí. José Manuel creció en ese mundo, vio eso, desarrolló ese pensamiento inicialmente allí. Y luego se transporta a la ciudad, su segundo estadio. Llega acá con mucho deseo, con ánimo de superación, por supuesto, pero con una energía especial, ¿verdad? Y acá se empapa de todo lo que hay. Y entre las cosas así notables, él opta por un camino no usual, casi irreverente en su elección, porque nunca fue del gusto, digamos, de mucha gente. No quiero decir de todo porque voy a mentir. Pero, por ejemplo, elige estudiar filosofía, una carrera. Yo fui, en el tiempo que conversaba con el director académico de la Universidad Nacional, y en la estadística siempre la última carrera que tenía la menor cantidad de alumnos siempre fue filosofía. Y en muchos años, la gente que ingresaba a la facultad de filosofía y tenía un puntaje alto y ya no había cupos en la carrera elegida, entonces se le daba como opción ir, por ejemplo, a filosofía. Y por allí se juntaban 4, 5, 6, 10 trasnochados, ¿verdad? Y entre ellos, obviamente, uno que fue apasionadamente a la carrera por la carrera misma fue José Manuel. Y termina, y se convierte en un filósofo. Y en ese estadio yo creo que imita el proceso que han desarrollado muchos ciudadanos de este país. Venir del interior, desarrollarse, crecer y ganar espacio en la ciudad. Los más grandes referentes de la historia de la cultura de nuestro país han tenido un origen campesino, rural, pese a que misteriosamente una élite intelectual de acá siempre generó un pensamiento negativo al hecho de ser campesino. Por mucho tiempo la gente inclusive negó su condición de campesino. Y uno de esos campesinos orgullosos siempre fue José Manuel, mencionando su origen. Y continúa, el siguiente estadio sale al exterior, conoce a mucha gente, se desarrolla en distintos ámbitos. Puede hablar desde Descartes a Kant o a cualquier otro, pero por este lado tuvo esa proximidad con los Buyá guaraní que jamás en su vida llegaron a juntar nada. Nunca desarrollaron un concepto materialista de la vida, siempre se dedicaban a la espiritualidad. Desarrollaron un comunismo esencial, no doctrinario. La tierra no tiene dueño, las plantas tampoco, los animales, porque nosotros no somos para acá. Porque al final, una vez alcanzado Tecocatú y el Ahuillé, que es el estado de plenitud, todos vamos a parar al Huimaratún, que ese es el final. Y es un contrasentido en una sociedad materialista, porque José Manuel pisó las dos. Vivió ese mundo y vivió este otro, donde acá nos enseñaron a contar todo, y pese a contar mucho, a veces no llevamos nada, y de caradura nos visten y nos ponen en un cajón. Y él en esos dos mundos vivió y sigue viviendo. Fue tan, en el sentido, una expresión muy paraguaya, porfiado.
y porfiado la José Manuel, irreverente. Y se animó, en una expresión tan nuestra, se animó a cuestionar el eje del pensamiento, si es de la mirada europea o de esta parte. Y comienza a correr un camino que fue casi, en principio, bastante duro. En algunos casos infringió ciertas reglas que no tenía que infringir y comenzó a madurar un proyecto de desarrollo del pensamiento desde esta parte. Y yo creo que en ese último estadio, quiero cerrar con esto un poco una reflexión acerca de él, es que yo le veo a nuestro querido José Manuel en este estadio donde él, ya hoy con un grupo muy importante de pensadores como él, egresados de la universidad, muchos de ellos, otros aficionados, entre los que por esas cosas de la vida nos encontramos nosotros y otros amigos aquí presentes también, pero que no tenemos la formación, digamos, académica, sin embargo, nos encanta pensar y reflexionar sobre lo que somos como paraguayos, en todo sentido, en la educación, en la política, en la economía. Y nosotros entendemos que ese hecho de comenzar a mirar de acá parte desde la figura de José Manuel. Y con él se inaugura un camino muy importante, que ojalá muchos otros jóvenes y no tan jóvenes filósofos de nuestro medio se animen a transitar con él. Yo veo a un José Manuel que hoy está embretado por esta sociedad de cemento y que, como me suele decir cada fin de semana, medio exasperado por todo esto, sale corriendo y va allá en la planta del Cerro de Vituruzú, y allí en un pequeño lugar que todavía tiene la oportunidad de levantarse temprano, ver el sol, ver esa majestuosidad que es el Vituruzú, y reflexionar, seguir pensando. Yo lo veo a José Manuel acá en Paraguay tratando de responder a esas tres grandes interrogantes: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, pero sentado muchas veces acá cerquita en Asunción y otras veces allá en el Vituruzú, cerca de su valle. Ese es José Manuel, y en ese entuerto en el que se metió, yo creo que hoy en día, para bien de todos, hay mucha gente que decidió tomar el mismo rumbo, cada uno probablemente dándole un matiz diferente a su camino, pero al fin y al cabo desarrollando un proceso que vale la pena, desarrollar el pensamiento paraguayo desde el Paraguay, sin que eso implique abandonar, sesgar, dejar de lado, obviamente, la filosofía tal cual como la conocimos y la conocemos, pero sin embargo hay un enorme desafío, un reto que empezó acá con José Manuel, que es desarrollar el pensamiento paraguayo desde el Paraguay, sentado acá, y desde acá mirar el mundo y mirar el universo. Felicidades, José Manuel, Marisa y Sandra, y muchas gracias por permitirme decir esta palabra. Muchas gracias, doctor David Galeano. A continuación se referirá